Egunon, buenos días y con un saludo a todas y a todos, esperando que además os encontréis bien. Sorionak y felicidades, enhorabuena Guillermo por esta buena nueva, también para tu hija, esperando también, como has dicho, que se encuentren bien y que puedas disfrutar pronto también, tanto de la relación con la hija y la pareja y también con la nieta. Bien, comienzo por resumir la situación en Euskadi. Se mantiene la mejoría epidemiológica y también la actividad asistencial. Las residencias son el ámbito de mayor atención. Nosotros estamos también practicando el foco de seguimiento desde lo que es el ámbito sanitario con los profesionales sanitarios, el foco del ámbito de las residencias con los profesionales sociosanitarios, además, obviamente, de todas las personas pacientes. Estamos dirigiendo también el foco ya a lo que es el seguimiento de todo lo que es la atención primaria. Seguir mitigando la enfermedad y sus efectos en las personas es el principal objetivo de todas las instituciones vascas. El domingo pasado planteé y planteamos una serie de preguntas. La mayor parte siguen sin respuesta. Espero que por cauce bilateral, que también he utilizado de manera propositiva para el día de hoy, o multilateral, sean abordadas. En la intervención hasta ahora, presidente, no he escuchado gran cosa diferente a la que ya ayer volviéramos a escuchar en una conferencia ante los medios de comunicación previa a la reunión de hoy de presidentes de comunidades autónomas. Esta semana en el Gobierno vasco nos hemos centrado en comenzar a preparar la transición a la nueva normalidad. Hemos estudiado experiencias de otros países con especial atención a las recomendaciones del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Los principales indicadores para avanzar hacia otra etapa son, como todas y todos podemos colegir, la reducción de casos sostenida a lo largo de 14 días y capacidad suficiente de test para detectar y aislar nuevos casos, la capacidad del sistema sanitario en profesionales, en plazas hospitalarias, en UCIs y en suministros para responder a eventuales rebrotes, las medidas preventivas en los centros de trabajo y en la actividad social, así como mantener el compromiso individual y colectivo en higiene personal, la no agrupación de personas y el distanciamiento físico. Bien, nosotros estamos constatando el cumplimiento de estos indicadores en Euskadi. Destaco que a lo largo de estas semanas la cultura cívica de la prevención y la autoprotección se ha consolidado firmemente en la sociedad vasca. Subrayo como ejemplo la valoración positiva del retorno a la actividad productiva. En Euskadi ha funcionado con normalidad y prácticamente sin incidencias gracias al modelo de acuerdo y colaboración desarrollado en cada empresa. Mañana volvemos a tener un nuevo reto, con la finalización total del periodo de vacaciones, entre comillas, de Semana Santa y la Semana de Pascua. Existe una alta conciencia sobre la complejidad de la situación y la necesidad de cumplir las medidas de protección. Esta constatación, junto a las experiencias internacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nos llevan a propugnar la conveniencia de adoptar 3 primeras medidas a partir del 27 de abril y son las que vengo exponiendo, al menos en el caso de Euskadi. Medidas gestionadas de forma escalonada y desde la proximidad. Primera, tomar en consideración las recomendaciones de UNICEF y Save the Children para posibilitar salidas a la calle de menores en condiciones limitadas de tiempo, distanciamiento y no agrupación. Segunda, preparar la apertura limitada y regulada de comercios y pequeños negocios con estrictas medidas de seguridad y distanciamiento físico. Tercera, autorizar la actividad física individual en espacio abierto en condiciones de limitación de tiempo y sin agrupación de personas. El domingo pasado hablé de la necesidad de compartir, gestionar y comunicar certezas. En la primera reunión cité el modelo alemán en relación con la gestión de ayudas a los ERTE. Hoy vuelvo a destacar el ejemplo de Alemania con 3 medidas claras pactadas con los Länder, con sus estados. 3 certezas sobre apertura de comercios a partir de mañana en Alemania, apertura de colegios el 4 de mayo, prohibición de grandes eventos hasta el 31 de agosto. Y el acuerdo conlleva que cada Estado establece ahora los programas de aplicación de estos acuerdos básicos.
Yo quiero apelar a la consciencia de que conformamos un Estado compuesto con marcos competenciales claramente diferenciados, que deben respetarse y con realidades socioeconómicas distintas. Lo que decías de la conferencia sectorial de educación, yo mantengo el criterio de la consejera de Educación manifestado en la reunión habida esta semana y queremos trabajarlo también con la comunidad educativa aquí en Euskadi. En todo caso, yo prefiero, antes que un planteamiento de desescalada asimétrica con el pilotaje del Gobierno español, un proceso de transición a la nueva normalidad construido de modo compartido y singularizado desde la coordinación y la corresponsabilidad. Esto significa la aplicación del principio de subsidiariedad. En los próximos días, tal y como planteabas también, te entregaré el plan de transición a la nueva normalidad que preparamos para Euskadi en sus primeras etapas. Mantengo el ofrecimiento de colaboración y, como he dicho en cada reunión, creo que la participación y coordinación en la toma de decisiones es un elemento clave para culminar con éxito esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Eskerrik asko, muchas gracias. Autonómicos, me referiré también a ello. En tercer lugar, hablaré sobre las novedades en el procedimiento que notificará a lo largo de esta semana y trasladar los porqués y también una vez que pudiéramos llegar a un acuerdo político todas las comunidades autónomas. La medida que anuncié ayer, después de, lógicamente, contrastarlo con esperemos a lo largo de las semanas del mes de mayo. Y en sexto lugar, 1,5 millones de unidades de mascarillas, 125.000 batas impermeables. Buena noticia en nuestro país. Contabilizamos ya en términos agregados más de 900, digo, bastante ambicioso, a entre 40.000 y 47.000, según los datos que todos sabemos. Quiero deciros también que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está trabajando en investigaciones en las que se recogen datos de salud de los pacientes de Mondragón y al Centro de Farmacia del Ejército en Burgos. Actividad asistencial. Las residencias son el ámbito del ámbito de las residencias con los profesionales sociosanitarios. Es el principal objetivo de todas las instituciones vascas. El día de hoy, o multilateral, sean abordadas en la intervención de comunidades autónomas. Esta semana en el Gobierno vasco nos hemos centrado en tema sanitario, en profesionales, en plazas hospitalarias, en UCIs y en suministros, constatando el cumplimiento de estos indicadores en Euskadi. Destaco consolidado firmemente en la sociedad vasca. Subrayo activa. En Euskadi ha funcionado con normalidad y prácticamente sin incidencias gracias al modelo de la Organización Mundial de la Salud. Nos llevan a propugnar la conveniencia de segunda, preparar la apertura limitada y regulada de comercios y pequeños. Hablé de la necesidad de compartir, gestionar y de transparencia, de poner valor a todas esas cifras que son susceptibles de ser coronavirus. Por eso nos dan información muy valiosa para nuestros suspender el pago de los impuestos. Hoy lo volvieron a recordar, suspender, pues hay muchos muertos en las familias que lloran a sus personas queridas. No puede ser que los 1.800 millones de euros